Apéndice. La marca de la cruz. A.B. Simpson. De ahora en adelante nadie me moleste, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Gálatas 6:17. La palabra marcas en este texto se traduce. Marcas de marca. La palabra describe una marca que ha sido marcada en la carne y sugiere la idea de la cruel práctica de ciertas naciones de marcar a los delincuentes políticos en la cara con una insignia de deshonra que nunca podría borrarse. La palabra griega significa literalmente un estigma, y sugiere una marca de reproche y vergüenza. El apóstol, Pablo, dice que lleva en su cuerpo la cicatriz marcada que lo identifica con Cristo y su cruz. La clase de marca a la que se refiere queda clara en el versículo casi inmediatamente anterior. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. 6:14. Es la cruz de Cristo la que es objeto a la vez de su vergüenza y de su gloria. Miremos primero las marcas del Señor Jesús y luego su reproducción en sus seguidores. Las marcas de la cruz de Cristo. Siempre estuvo bajo la sombra de la cruz que finalmente cargó en el Calvario. Su vida fue una vida de humillación y sufrimiento desde el pesebre hasta la tumba. Su nacimiento fue bajo una sombra de deshonra y vergüenza. La sombra que cayó sobre la Madre Virgen no pudo ser quitada de su Hijo, y hasta el día de hoy solo la fe en una encarnación sobrenatural puede disipar ese reproche. Su infancia estuvo ensombrecida por el dolor. Poco después de su nacimiento, Herodes lo presionó con un odio implacable. Pasó su primera infancia como exiliado en la tierra de Egipto, que siempre había estado asociada en la historia de su pueblo como la casa de servidumbre. Los primeros años de su madurez transcurrieron en el trabajo y la pobreza, y toda su vida posterior fue conocido como el hijo del carpintero. Un pintor moderno lo representa como bajo la sombra de la cruz incluso en los primeros días en Nazaret, cuando regresa de un día de trabajo con los brazos extendidos por el cansancio. El sol poniente proyecta la sombra de su figura sobre el camino, sugiriendo una cruz oscura. Su vida fue una de pobreza y humillación. No tenía donde recostar su cabeza, y cuando murió su cuerpo fue puesto incluso en una tumba prestada. Fue rechazado y despreciado por el pueblo entre el cual trabajó. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Su obra fue, humanamente hablando, un completo fracaso. Cuando dejó el mundo, solo tenía un puñado de seguidores que se habían mantenido fieles a sus enseñanzas y a su persona. Sus mismos amigos y compañeros eran de la clase más humilde, rudos pescadores y gente común sin cultura y, de hecho, a menudo sin la capacidad de apreciar a su bendito maestro. Viniendo de la sociedad del cielo, como debe haber sentido la extraña diferencia de estos groseros asociados, y, sin embargo, nunca se quejó ni dio a entender la diferencia. El espíritu de su vida fue siempre disciplinado y humilde. El velo de la modestia cubrió todos sus actos y actitudes. Él nunca se jactó ni se jactó de sí mismo. No contenderá, ni llorará, nadie oirá su voz en las calles. Mateo 12:19, fue el cuadro profético que él cumplió tan literalmente. No buscó espectáculos espléndidos, no pidió honores terrenales, y la única vez que asumió las prerrogativas de un rey, cabalgó sobre el pollino de un asno y entró triunfante en Jerusalén como el rey de la mansedumbre más que del orgullo. Quizás la tensión más severa de toda su vida fue la represión de sí mismo. Sabiendo que era todopoderoso y divino, retuvo el ejercicio de sus poderes sobrenaturales. Sabiendo que con una sola mirada fulminante podría haber herido a sus enemigos y haberlos dejado sin vida a sus pies, refrenó su poder. Sabiendo que podía haber convocado a todos los ángeles del cielo en su defensa, se entregó a sí mismo a sus captores en impotencia e indefensión. Incluso entregó el ejercicio de su propia voluntad y sacó de su Padre Celestial la misma gracia y poder que necesitaba día a día, al igual que cualquier hombre pecador que vive de la fe y la oración. Yo de mí mismo no puedo hacer nada, Juan 5:30, dijo. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. 6:57. Tomó el mismo lugar de dependencia que el creyente más humilde toma hoy y en todas las cosas vivió una vida de renuncia a sí mismo. Por fin llegó el clímax del juicio supremo de la sala del juicio y la cruz cruel. Cuando se hizo obediente hasta la muerte, una muerte de vergüenza y humillaciones, insultos y agonías sin precedentes completaron los sacrificios de su vida por la salvación de su pueblo. ¿Qué palabras pueden jamás describir, qué lengua puede jamás decir el peso, la agudeza, la agonía de esa cruel cruz, la fiereza de su lucha con los poderes de las tinieblas y las profundidades del dolor cuando incluso el rostro de su Padre se apartó y él soportó por nosotros el infierno que el pecado merecía? Después de su resurrección, todavía llevaba las marcas de la cruz. Los pocos destellos que encontramos de Cristo resucitado están todos marcados por los mismos toques de mansedumbre, abnegación y sufrimiento recordado.
Las mismas evidencias que él les dio de que él era el mismo Jesús fueron las marcas de la lanza y los clavos. Y en sus manifestaciones a ellos, especialmente en esa escena memorable en Emaús, vemos al mismo Cristo gentil y discreto, caminando con ellos por el camino sin ser reconocido, y luego desapareciendo silenciosamente de su vista cuando por fin lo reconocieron. E incluso en el trono al que ahora ha ascendido, las mismas marcas de cruz aún permanecen en medio de las glorias del mundo celestial. Juan lo vio como un cordero como inmolado, Apocalipsis 5:6. El Cristo del cielo todavía lleva las viejas marcas de la cruz como su gloria más alta y su memorial eterno. Tales son las marcas del Señor Jesús. Y todos los que pretenden ser sus seguidores y sus ministros bien pueden imitarlos. Los hombres que pretenden ser sus apóstoles y embajadores, y que vienen a nosotros con el sonido de las trompetas, la bravuconería de los espectáculos terrenales y las jactancias pomposas y egoístas del orgullo y la vanagloria, son falsos profetas y miserables falsificaciones del Cristo del Calvario. Solo pueden engañar a los tontos ciegos e ignorantes que no saben nada del Cristo real. Estas fueron las marcas del Maestro, y sus siervos también las usarán. Las marcas de la cruz del cristiano. El siervo no es mayor que su Señor, Juan 13:16. Las pruebas del Maestro deben aplicarse a sus seguidores. No podemos predicar a un Salvador crucificado sin ser también hombres y mujeres crucificados. No es suficiente usar una cruz ornamental como decoración bonita. La cruz de la que habla Pablo fue grabada a fuego en su misma carne, fue grabada a fuego en su ser, y solo el Espíritu Santo puede grabar la verdadera cruz en nuestra vida más íntima. Somos salvos por la identificación con Cristo en su muerte. Somos justificados porque ya hemos muerto con Él y así hemos sido liberados del pecado. Dios no blanquea a las personas cuando las salva. Él realmente ha castigado sus pecados sobre su gran sustituto, el Señor Jesucristo. Cada creyente fue contado como en Él cuando murió, por lo que su muerte es nuestra muerte. Nos pone en la misma posición ante la ley del Juez Supremo como si ya hubiéramos sido ejecutados y castigados por nuestra propia culpa, como si el juicio para nosotros ya hubiera pasado. Por lo tanto, es cierto para todo creyente, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 5:24. La cruz, por lo tanto, es el punto de vista de la salvación del creyente, y nunca dejaremos de hacernos eco del canto del cielo. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza y la honra, y gloria y bendición. Apocalipsis 5:12. Somos santificados al morir con Cristo al pecado. Cuando colgó en el Calvario, no solo hizo un arreglo por nuestro yo pecaminoso, sino que por fe nos consideramos realmente crucificados con Él allí para toda la vida de pecado. Es nuestro privilegio, por lo tanto, identificarnos con Cristo en su muerte tan plenamente que podamos poner sobre Él nuestra naturaleza pecaminosa y morir por completo a ella, y luego recibir de Él una vida completamente nueva, divina y pura. De ahora en adelante podemos decir, sin embargo vivo, pero no yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. La santificación no es la limpieza de la vida anterior, sino la crucifixión de esa vida y su sustitución por la vida misma de Cristo, el Santo y Perfecto. Debemos mantenernos santificados por estima. Y el cálculo muerto es simplemente considerarnos a nosotros mismos como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:11. Esto no es meramente un sentimiento o experiencia, sino contar con Él como vida y tomar de Él como aliento del aire que nos rodea. Nuestra vida espiritual se perfecciona por el constante reconocimiento de la cruz y por nuestra incesante aplicación de ella a toda nuestra vida y ser. Debemos vivir por la cruz y debemos pasar de muerte en muerte y de vida en vida por medio de una constante comunión con sus sufrimientos y conformidad con su muerte, hasta que por fin lleguemos a la resurrección de los muertos. Filipenses 3:11. Ahora bien, este principio de muerte y resurrección subyace en toda la naturaleza, así como en la Biblia. Las hojas de otoño con su rico carmesí son solo una parábola de la muerte de la naturaleza para dar paso a la resurrección de la próxima primavera. Recoge una bellota en el bosque, y en su corazón, al romper la cáscara, encontrarás una rayita carmesí como la marca de la cruz de su vida oculta. Cuando brota del suelo en primavera, la primera hoja que se abre es roja, el color de la cruz, y cuando la hoja muere y cae en otoño, se envuelve en el mismo tono carmesí. Pero todo esto no es más que un trampolín de la vida que sigue. Mira la estructura y el crecimiento de una flor. Primero, el cáliz o la copa de la flor golpea con fuerza los pétalos envolventes, negándose a soltarlos. Pero gradualmente estos dedos se relajan, estos pliegues se abren y los pétalos se abren con toda su fragancia y belleza. Pero aún así el cáliz lo sujeta con fuerza como si nunca fuera a soltarlos,
Pero hora tras hora, a medida que avanza la vida de la flor, esos pétalos tienen que ser arrancados del agarre, y en poco tiempo la flor se aleja flotando en los vientos de verano y parece perecer. La flor se marchita, Isaías 40, 7, muere la belleza de la naturaleza. Pero observa que después de la muerte viene una vida más rica. Detrás de la flor notarás una vaina de semillas. También se sostiene por un tiempo con el agarre de otra copa. Pero a medida que las semillas maduran, incluso ellos deben soltar este agarre, y gradualmente la vaina de la semilla se relaja y finalmente se abre de golpe y las semillas se esparcen y se hunden en la tierra y mueren. Pero de las semillas sepultadas surge una nueva resurrección de plantas y árboles y flores y frutos. Todo el proceso consiste en morir y vivir, una vida que da lugar a otra superior, y todo avanza constantemente hacia la reproducción de la planta y la etapa de fructificación. Este principio está tan marcado en el mundo natural que los botánicos nos dicen que cuando una flor presta demasiada atención a la flor y se convierte en una flor doble, que es la forma más hermosa de la flor, se vuelve estéril e infructuosa. La naturaleza pone su prohibición sobre la vida propia incluso en una flor. Debe morir y desaparecer si quiere dar mucho fruto. Una hermosa petunia doble no es buena, pero una flor de un solo pétalo tiene en sí la vida de otra generación. Y así nuestra vida espiritual debe pasar a muertes más profundas y más allá a las experiencias superiores de la vida, o perderemos incluso lo que tenemos. No podemos aferrarnos a las experiencias espirituales más dulces, el objeto más querido de nuestro mayor gozo, sin dejar de crecer y dejar de dar ese fruto que es la naturaleza misma de nuestra salvación. El principio de la muerte en nuestra vida más profunda. Debemos aprender no solo a renunciar a nuestros errores sino también a nuestros derechos. Es poco que nos apartemos del pecado, si vamos a seguir a Cristo y su consagración, debemos apartarnos de las cosas que no son pecaminosas y aprender la gran lección de la renuncia a nosotros mismos incluso en las cosas justas. El ideal eterno es Él, en forma de Dios, que no consideró que fuera algo a lo que aferrarse con entusiasmo el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ver Filipenses 2, 6, 8. Hay muchas cosas que no está mal que guardes y tengas como propias, pero al guardarlas, Él perdería y tú perderías mucho más. Tenemos la marca de la cruz sobre nuestros afectos y amistades. Así, Abraham entregó a su Isaac y lo recibió de vuelta con un nuevo toque de amor como el Isaac de Dios. Encontraremos que la mayoría de las vidas que contaban mucho para Dios tenían en alguna parte una gran renuncia, donde el ídolo más querido fue puesto sobre el altar de Moría * y desde esa hora hubo nuevos frutos y poder. Nuestras oraciones a menudo deben tener la marca de la cruz sobre ellas. Pedimos y recibimos la promesa y seguridad de la respuesta, y luego debemos ver a menudo esa respuesta aparentemente enterrada y olvidada, y mucho tiempo después, para nuestro asombro y sorpresa, multiplicada con bendiciones que han surgido de la misma demora y aparente negación. Así que la vida de nuestro cuerpo que podemos reclamar de él debe estar marcada con la cruz. Es solo después de que la fuerza de la naturaleza nos falla que la fuerza de Dios puede entrar. Incluso entonces, a veces la respuesta no se da hasta que primero se la hemos entregado a Él y hemos estado dispuestos a renunciar incluso a la vida misma y hemos aprendido a buscar el que bendice en lugar de la bendición. Entonces Dios a menudo se nos revela como un sanador, como no pudo hacer hasta que no fuéramos totalmente abandonados a su voluntad. Nuestras experiencias religiosas deben tener la marca de la cruz sobre ellas. No debemos aferrarnos ni siquiera a nuestra paz, alegría y consuelo espiritual. A veces, la flor debe marchitarse para que el fruto sea más abundante y aprendamos a caminar por fe y no por vista. Nuestro servicio a Dios a menudo debe ser enterrado antes de que pueda dar mucho fruto. Y así, a veces, Dios nos llama a una obra y hace que parezca fallar en sus primeras etapas, hasta que clamamos desalentados: en vano he trabajado, en vano he gastado mis fuerzas. Luego brota como el ave fénix * de las llamas y florece y brota hasta que llena la faz del mundo con frutos. Así Dios escribe la marca de la cruz en todo, hasta que, poco a poco, el mismo sepulcro sea el pasaporte a una mejor resurrección y la muerte sea absorbida en victoria. De hecho, creemos que el universo mismo todavía tiene que pasar por su disolución y salir en la gloria de una resurrección final para que las marcas del Señor Jesús puedan, por fin, ser escritas sobre la misma tierra y el cielo, y así para que el universo resuene hasta sus últimos límites el gran cántico de redención: digno es el Cordero que fue inmolado. Amados, ¿tenéis las marcas del Señor Jesús? Estos sacrificios a los que a veces nos llama son simplemente grandes inversiones que nos pide que hagamos y que nos reembolsará con intereses acumulados en la era venidera. El bueno de Richard Cecil le preguntó una vez a su hijita, sentada sobre sus rodillas con un racimo de bonitas cuentas de vidrio alrededor del cuello, si realmente lo amaba, y si lo amaba lo suficiente como para tomar esas cuentas y arrojarlas al fuego.
Ella lo miró a la cara con asombro y dolor, ella apenas podía creer que él se refería a tal sacrificio. Pero su mirada firme la convenció de que hablaba en serio, y con pasos temblorosos y reacios se tambaleó hasta la chimenea, y aferrándose a ellos con dedos reacios, finalmente los arrojó al fuego, y luego, arrojándose a sus brazos, sollozó hasta quedarse quieta en el desconcierto y la perplejidad de su renuncia. Él la dejó aprender la lección por completo, pero unos días después, el día de su cumpleaños, ella encontró en su neceser un pequeño paquete, y al abrirlo encontró dentro un racimo de perlas reales ensartadas en un collar y que llevaba su nombre con ella. Amor de padre. Apenas tuvo tiempo de agarrar el hermoso regalo, voló hacia su presencia y, arrojándose a sus brazos, dijo: «Oh, papá, siento mucho no haberte entendido. Algún día, amada, en sus brazos, comprenderás». No siempre lo explica ahora. Él deja que la cruz tenga toda su nitidez. Deja pasar los años fatigosos, pero, algún día entenderemos y nos alegraremos mucho de que se nos permitió llevar con él y para él las marcas de fábrica del Señor Jesús.